Refréscate, ha llegado el momento de la sección El Especialista y hoy en vez de estar en el estudio, pues nos trasladamos al consultorio del doctor Freddy Contín, quien es pediatra neonatólogo. ¿Y por qué pediatra? Pues vamos a romper un poquito ese mito, jóvenes, de hasta qué edad debemos ir al pediatra y madre, hasta qué edades ustedes deben mandar a sus hijos. Acompáñenme en esta entrevista que va a estar súper interesante. La visita al pediatra generalmente debe ser hasta los 18 años aproximadamente, porque la pediatría es la rama de la medicina que tiene que ver mucho con el desarrollo y el crecimiento de los seres humanos. Y precisamente este periodo abarca hasta la adolescencia, que son los 18 y 19 años cuando termina este periodo. El mito de visitar al pediatra en los adolescentes es muy común, sobre todo en nuestra cultura. Lo que ocurre es que la visita más frecuente se realiza en la primera infancia, los primeros meses, los primeros años, y ya la visita del adolescente es mucho más esporádica. El problema que encontramos siempre con los adolescentes que se resisten a venir a la consulta de la pediatría es porque a veces se avergüenzan ellos mismos de encontrarse con muchas madres con bebés en sus brazos y sienten que como que ese no es el ambiente adecuado para ellos estar en medio de un médico. Pero el pediatra es precisamente el médico que debería de chequear siempre a los hijos de estas madres hasta que cumplen sus 19 años aproximadamente. La frecuencia de las consultas va a depender siempre en la pediatría de la edad del paciente. Como les decía, a edades más tempranas la frecuencia es mucho mayor. Primer año de vida, por ejemplo, las consultas son mensuales. Pero a partir del año ya una consulta anual debe ser siempre parte del control que debe tener toda persona, incluyendo los adolescentes también. Deben venir al pediatra por lo menos una vez al año. Y tengo muchos adolescentes que vienen a mi consulta, incluso madres que insisten en traer a sus hijos hasta los 20 años y a veces mucho más allá de los 20 años. Escucho muchas madres que vienen y nos comentan que van a traer a sus hijos, sobre todo al pediatra, hasta que se casen. Generalmente la ventaja del pediatra de venir aquí a la consulta del adolescente es porque el pediatra va conociendo la historia previa de ese paciente y cualquier acontecimiento, cualquier enfermedad que pueda ocurrir, el pediatra es el más capacitado de poder implementar un tratamiento adecuado y las medidas que más van con la enfermedad que puede estar padeciendo porque conoce el historial de ese paciente precisamente. Recuérdate que entre la relación médico-paciente tiene mucho que ver con la confianza. El hecho de haber visto a su médico por muchos años hace que ese paciente incluso ya en la edad de la adolescencia pueda abrirse mucho más para que el médico pueda descubrir todas aquellas enfermedades, no solamente físicas, sino quizá también psicológicas y sociales que puedan estar afectando a este adolescente. Yo trato de referir a mis pacientes adolescentes ya cuando creo que el papel que nos ha tocado cumplir como pediatras se ha cumplido. Si hay una enfermedad, por ejemplo, que trasciende y tiene que ver ya con una especialidad más específica para el paciente por algún tipo de patología, pues nosotros los pediatras somos los primeros en llamado a hacer el referimiento a aquel especialista que debe llevar el control de este paciente. Y también, cuando queremos que ya bastante mayorcito, y quizás las consultas no tienen que ser tan frecuentes con nosotros, pues ya le decimos a las madres también, sobre todo y a los padres, que sus hijos deben de ir ya a un médico de adultos para algunas patologías. El problema de la despedida con el pediatra siempre es de doble vía, ¿no? Las madres muchas veces son las que insisten y uno es el que tiene que orientarlas para que ellas acepten el cambio de médico, pero también puede venir del mismo paciente y del mismo médico también, que podemos ya decir en un momento dado que este joven ya debe visitar a un médico con otra especialidad. La neonatología es una especialidad que tiene que ver con las patologías que se presentan desde el nacimiento hasta el primer mes de vida aproximadamente. Y bueno, nosotros los pediatras y sobre todo los neonatólogos tenemos mucho que ver y dar control de estos niños desde que los recibimos el primer día hasta el final ya de su adolescencia. A veces hemos visto hasta pacientes en segunda generación ya, los hijos de nuestros primeros pacientes ya lo estamos viendo en segunda generación también ya. Y los pediatras nos convertimos muchas veces en padres y abuelos también.
Eso crea una empatía y una familiaridad muchas veces con muchas familias en las que nos pasamos alrededor de 20 años mirándola aquí prácticamente en la consulta diaria. La frecuencia de llamadas y de consultas de las madres que crean una empatía con los médicos se da con mucha frecuencia, sobre todo en pediatría. Recordemos que el pediatra prácticamente es el médico familiar, el médico de familia también para muchas personas. Y la frecuencia de consultas que se realizan durante mucho tiempo hace que haya una cercanía casi de familia con el pediatra. Y por eso muchas madres llaman con mucha frecuencia a la consulta, llaman al médico para informar hasta en mínimos detalles que a lo mejor no tienen mucha relevancia, pero para ellas sí la tienen. Entonces el médico se convierte casi en un consultor, en una persona que a veces puede dar un consejo, que puede orientar a la madre, que puede orientar a los padres, sobre detalles incluso del comportamiento de sus propios hijos. Esto es bueno porque también el pediatra actúa como un educador prácticamente de la familia, un orientador familiar. Muchas veces tenemos que desempeñar también este papel, que tiene su importancia, sobre todo en este tiempo en el que las familias a veces se disgregan un poquito. Y sin embargo el pediatra que recibe esta visita frecuente tanto de los niños como de sus padres, pues puede ser ese ente aglutinador muchas veces en algunas patologías y en algunos problemas, como les digo, de tipo social en el comportamiento de los niños que vienen aquí o los adolescentes que vienen al consultorio. Bueno, primero agradecer en el final de esta entrevista el que nos hayan tomado en cuenta el pediatra, sobre todo en general, y recomendar sobre todo a los adolescentes que no se sientan tan abochornados a veces cuando vienen al consultorio, porque quién más que el pediatra puede precisamente orientarlos y atender sus enfermedades y sus problemas que puedan presentar acorde con su edad, porque es el médico que los ha conocido desde el principio prácticamente, desde su infancia, que ha visto todo el desarrollo, no solamente en el crecimiento físico, sino también emocional, social e intelectual de muchos de ellos, y que es el médico quizás el más llamado a orientarlos de la manera más adecuada. Así que se animen a venir al pediatra. Las frutas tropicales, lamentablemente, son aquellas que más azúcar tienen. La piña, el mango, guineo, por ejemplo. En el desayuno es preferible el consumo y frutas como el limón y toronja, además de su rico sabor, son las que menos azúcar contienen.